Buenos días, Caterina, muchas gracias. Un foro, creo, de bastante trascendencia, de muchas visiones sobre el futuro de las finanzas de EPM. Y yo creo que el gran denominador común es el riesgo en el que se encuentra hoy EPM en todos los sentidos. Una empresa que ha sido modelo de gestión, el riesgo económico por la coyuntura, por lo que ha ido sucediendo, que creo que nos deja en grandes dificultades hacia lo que viene para la inversión social que requiere Medellín. A mí me preocupa la coyuntura, que es una suma de fuerzas, de una pandemia donde se ha incrementado sin lugar a dudas el valor de la cartera, es decir, EPM no tiene los mismos flujos en este momento que tenía porque las personas se empiezan a retrasar en sus pagos, no hay la misma capacidad adquisitiva, la demanda de energía es menor y eso genera un impacto grande sobre las finanzas de EPM. Eso es preocupante. Me preocupa Hidroituango porque vemos que cada vez siguen los retrasos en todos los sentidos. El lucro cesante va a seguir aumentando de cuenta también de la pandemia porque hay un retraso grande en este momento de casi 3, 4, 5 meses, ya no sé exactamente cuántos, de cuenta de la sola pandemia, y ahí va a haber preocupaciones de los flujos futuros de EPM. Me preocupa muchísimo el anuncio de la demanda a los concesionarios porque va a retrasar el pago del seguro. Y no la va a retrasar un poco tiempo, unos mesecitos. No, no, no. Puede haber un retraso de 10, 12 años esperando a que el seguro diga, pues el seguro todo riesgo claro está, que se va a pagar claro está, pero que después digan, hombre, ¿a quién lo vamos a pagar? ¿Se lo vamos a pagar a EPM o a los concesionarios de EPM? Entonces discutan entre ustedes y cuando tengan una solución, ese día pagamos. Y son 2.3 billones de dólares. Eso no se lo dicen a los ciudadanos. Aquí nos dicen el cuento de que es que vamos a recuperar una plata para los ciudadanos de Medellín. No nos dicen que esos 2.3 billones de dólares, de los cuales ya están incluidos en los flujos financieros de EPM, casi 2 billones de pesos en los próximos años de ingreso. Cuando uno le pregunta a EPM cómo son los ingresos de Hidroituango, le dicen que vamos a recibir más o menos unos 2 billones de pesos en el 2021 y 2022 de cuenta del seguro. Pues la decisión que toman acá, que entre otras, y esto Medellín lo tiene que tener muy claro, ayer el alcalde le dijo a los concejales, yo no voy a esas reuniones porque no me gusta que me digan mentiras en la cara, pero le dijo a los concejales una cosa que sí me dejó muy preocupado, y es que la nueva junta va a aceptar la demanda. Es decir, lo que estábamos pensando, que había una junta de bolsillo nueva allá en EPM que va a aceptar la demanda porque al alcalde le da la gana de hacerla. Es decir, ni siquiera han tomado deliberaciones y ya está diciendo el alcalde anunciando que la junta de bolsillo va a aceptar la demanda tal como él la dijo. Pero me preocupa el retraso del pago del seguro. Eso es muy, muy difícil porque está claramente especificado en las decisiones que EPM han ido tomando, en los flujos para solventar las dificultades de Hidroituango. Pues no sabemos cuánto se va a tomar Mafre entonces para pagarlo. Y me preocupa porque Cariemar va a tener y lo vimos claramente, unas inversiones muy importantes de los recursos de EPM que no estaban en el plan de inversiones originalmente establecido. Cuando se le pregunta a EPM por el plan de inversiones que se iba a hacer en los próximos años, que era más o menos de 8 billones de pesos, no estaba Caribemar. ¿De dónde van a salir esos recursos? No nos han dicho. Además que siempre lo dijimos, que el riesgo de Caribemar era grande, que EPM debió haber tenido otro modelo, un modelo de administración primero, un modelo de inversión tan grande de recursos, sino un modelo de administración, conocer por dentro el mercado, conocer la empresa por dentro, organizarla desde adentro, que se le pagara un fee por la administración y que después sí se pudiera tomar la decisión de ingresar al proyecto. Y ya conociendo el tema de Caribemar desde adentro, se dijera, hombre, esto sí es viable, se ha podido mejorar la recuperación de cartera, las inversiones que están haciendo sí están siendo eficientes, qué bueno no tener que arriesgar el patrimonio de Medellín, reitero, de manera improvisada porque no estaba en los planes y ahora vamos a tener que asumir una posición muy diferente. Entonces la preocupación es grandísima, pandemia de Hidroituango, seguros de Hidroituango, entrada de Hidroituango, Caribemar, cómo van a ser los recursos, y súmele dos temitas pues bastante preocupantes de última hora. A la caída, más bien al irrespeto del gobierno corporativo, viene una reacción del mercado evidente, de calificación crediticia, donde se aumenta el riesgo
crediticio de EPM, donde los fondos de pensiones, que son los propietarios de muchas de las empresas de Colombia, la plata de todos nosotros, es la que es dueña de empresas como EPM a través de los bonos, por ejemplo, empiezan a manifestar esa preocupación y eso es más costoso para todos. Vamos a tener que pagar más costos financieros de cuenta de esos errorcitos de las juntas directivas que se las saltan y que no las tienen en cuenta. Eso es bastante riesgoso, cuesta mucha plata, más un cierre de créditos que es evidente. Y si no, hablen con los bancos a ver cuáles bancos hoy le están prestando a EPM, cuáles a raíz de esos riesgos que están dándose por el gobierno corporativo le están prestando los recursos. Me gustaría saber qué está pasando con el préstamo del BID, que el BID tenía unos recursos que le iba a prestar EPM. Si hoy están con claridad establecida la llegada de esos créditos, por ejemplo, reitero, del Banco Interamericano de Desarrollo y así otros, no voy a mencionar bancos porque son nacionales y extranjeros que han venido cerrándole la puerta, incluso a veces unos de ellos exigiendo a la EPM el pago adelantado de muchas de las obligaciones. Esa mala administración sumada a la pandemia hace que EPM tenga un riesgo en el corto plazo de sus finanzas como nunca antes en la vida, de cuenta de esas malas decisiones. Esa coyuntura, y quiero preguntar entonces qué pasa con los créditos que EPM tiene, que ha solicitado en los últimos días y que muchos bancos les han cerrado las puertas. Quiero preguntar a eso 3 temas muy específicos que han venido sucediendo y que manifiesto con mucha preocupación. El primero, ¿cuáles son las medidas de austeridad que está tomando EPM? Las medidas de austeridad en el gasto. Si no fuera suficiente la eficiencia, aquí lo que estamos haciendo es burocratizando la empresa a nivel directivo. Entre otras con personas, muchas de ellas que no tienen afinidad con Medellín, que no quieren a Medellín, que nunca han estado en Medellín, que no saben dónde queda el edificio de EPM. Y eso es lo que ha venido sucediendo, burocratizando con directivos, con personas que no tienen ni idea dónde queda, reitero, ni el edificio de EPM, ni tienen el corazón en la ciudad. Eso es muy grave. Entonces, ¿cuáles son las acciones específicas para controlar la burocracia desmedida en el nivel directivo? Esa es una pregunta que quiero hacer, pero además esa austeridad que tenemos que cuidar cada peso, voy a hacer unas denuncias muy concretas en el próximo foro sobre el contratismo excesivo que ha venido teniendo desde la gerencia, porque si ustedes ven la cantidad de recursos, y los vamos a mostrar, que están gastando en abogados, en publicidad, en auditorías, en una cantidad de ítems exagerados, veremos qué está pasando entonces con el supuesto plan de austeridad que EPM ha venido presentando. ¿Qué pasa con ese contratismo? ¿Cuántos contratos se están haciendo? ¿A razón de qué se están haciendo? Miremos con mucha claridad que en esta coyuntura, en plena pandemia, a esa burocracia, a ese contratismo desmesurado, se le suma entonces denuncias de las extravagancias del gerente, porque esto ya no se volvió únicamente que tenemos una crisis económica puntual con una rebaja grandísima en las utilidades en el primer semestre, sino que entonces aprovechamos la plata de los recursos públicos, la plata de EPM, como parecería que no les doliera ya internamente, para estar remodelando oficinas del gerente, la de Bogotá y la de Medellín, porque son 2 oficinas, y no estar invirtiendo en las cosas que realmente necesita la empresa. Entonces yo quiero saber cuál es el plan de austeridad. Y ese plan de austeridad incluye burocracia, incluye contratismo e incluye extravagancias que no deberían estar pagándose con los recursos de EPM. Eso es un tema que hay que responder. Hay que responder a la ciudadanía. Esa es una primera pregunta. Y otra segunda que quiero hacer muy concreta es: Daniel Quintero, en el debate que hubo en la campaña a la alcaldía, en el debate de Simpro, donde fue invitado en Simpro, le dijo a los miembros de Simpro que él, y ustedes pueden revisar el video el día que quieran, que él iba a utilizar el 10% de las utilidades, no el 55%, del 55%, iba a entregar el 45% de transferencias a Medellín y el 10%, y así lo dijo para que ustedes lo revisen muy bien, para que no se les olviden las promesas de campaña, que el 10% iba a ser de esas utilidades para la capacitación al talento humano, intentándose, yo no sé si ganar votos o con qué idea, pues él dijo que el 10% de las transferencias de EPM iban a ser, o sea, no del 10 del 55, no, era
de todo el 10% de las utilidades que se transfieren iban a darse para la capacitación al talento humano. Quiero saber si esa promesa sigue vigente, porque si hay algo en este momento que está con la moral por el piso, decaído, con problemas profundos de credibilidad, es el talento humano de EPM que no cree en esa gerencia. Entonces quiero saber si le van a cumplir esa promesa de campaña. Y por último, una tercera pregunta. ¿Cuáles son los planes de ventas de activos de EPM? Porque si no hay utilidad, me imagino que van a terminar vendiendo los activos de EPM, abriendo puerta, entre otras cosas, a la privatización que tanto criticaban en el pasado. Quiero saber si hay un plan de venta de activos, no solo de uno, y no solo unos que ya se han hablado, de que venían de tiempo atrás, los temas de Chile y otras inversiones en el extranjero, porque el propio Daniel Quintero dio una respuesta que me dio el gerente de EPM en el primer bimestre de un debate que todavía está por hacerse. Se había dicho que de acuerdo con el riesgo de los países se iban a hacer desinversiones con el riesgo de los países. Y oh sorpresa, las empresas que más le aportan a las utilidades de EPM, al EBITDA y a la utilidad neta de EPM, las empresas que más le aportan son las que están coincidencialmente en la respuesta en los países con más alto riesgo para EPM. Entonces dijeron que iban a desinvertir en los países de alto riesgo, y los de alto riesgo son los que más utilidad le están generando a EPM. Quiero preguntar cuáles son las ventas de activos que se van a hacer y para dónde van a ir esos recursos. Si van a ser para pasarlo, para plata de bolsillo del gobierno, o si van a ser para la inversión en el futuro de EPM. Así que me encantaría que me respondieran 4 preguntas, 3 que hice, pero voy a resumirlas. La primera, ¿qué pasa con los créditos de EPM? ¿Qué pasa con el crédito del BID y el crédito de las bancas nacional e internacional? ¿Se ha habido adelantos de solicitudes de las obligaciones financieras? Quisiera saber eso. Lo segundo, ¿cuál es el plan específico de austeridad? Si el plan de austeridad es la burocracia que está creando, son las extravagancias con las oficinas, o si es el contratismo desmesurado jurídico, de asesores, de publicidad a todo nivel. Otra pregunta concreta, si se van a invertir, como lo dijo Daniel Quintero en campaña, el 10% de las utilidades de EPM, de las que van a transferir para la capacitación del talento humano. O sea, que va a pasar es el 45% a la ciudad y el 10% a los colaboradores de EPM. Qué bueno saber si esa promesa se va a cumplir. Y por último, si existe un plan de venta de activos. ¿Para dónde van esos recursos, o si se van a convertir simplemente en plata de bolsillo para seguir haciendo una cantidad de daños en Medellín, no pensando en su futuro? Quisiera conocerlo eso, y reitero, me preocupa mucho. EPM no se va a quebrar, gracias a Dios, porque tiene, por fortuna, unos fundamentales muy poderosos, pero una pésima gerencia acaba en pocos meses los 65 años de existencia. Y eso es lo que más me preocupa, la mediocridad, la burocracia, el contratismo y las extravagancias de un gerente que ha demostrado a todas luces que no sirve para liderar EPM. Muchas gracias.